Mi cuñada usó los nombres de mis hijos no nacidos, y eso cambió mi vida para siempre. Durante años, enfrenté una de las luchas más dolorosas que una mujer puede vivir, la infertilidad acompañada de múltiples pérdidas. Perdí 3 embarazos en el segundo trimestre. Fue devastador. En medio de tanto dolor, solo una persona de mi familia no mostró compasión, mi cuñada. La primera vez que lloré en su regazo, me acarició el cabello y me dijo que siempre estaría para mí. Me sentí acogida. Incluso me nombró madrina de su hija, lo cual me conmovió. Pero todo cambió en su baby shower. Allí, frente a todos, anunció el nombre de su bebé. Faye. El mismo que yo había elegido para mi hija no nacida. Cuando la confronté, su respuesta fue: bueno, no es como si lo fueras a usar. Me sentí traicionada. Lo hablé con mi esposo, pero él, siempre pasivo y conciliador, intentó minimizar la situación. A pesar de todo, seguí adelante, cuidando de mi salud y enfocándome en lograr otro embarazo. Lamentablemente, otra pérdida llegó. Y una vez más, ella tomó el nombre de mi bebé no nacido y lo usó para su hijo. Lo publicó en redes sociales con frases como: gracias por la inspiración del nombre. Su pérdida es mi ganancia. Con el tiempo, su comportamiento se volvió más cruel. Me enviaba fotos de habitaciones decoradas con nombres que alguna vez me pertenecieron. Mi esposo seguía creyendo que solo eran nombres, pero para mí eran memorias, eran sueños, eran hijos. Después de años de dolor, decidí ponerle fin a su crueldad de una forma muy particular. Inventé un nombre, Lexativa, y le conté a mi cuñada que era una joya escondida en el diario de mi difunta madre, con un supuesto significado sagrado. Le mostré páginas falsas, tableros inspiracionales, todo. Y ella, como esperaba, se enamoró del nombre, lo anunció con entusiasmo en redes sociales. Su comunidad la celebró. Para mí, fue una pequeña victoria, pero la vida me tenía preparada una sorpresa. Quedé embarazada, y esta vez, el embarazo avanzó hasta el tercer trimestre. Decidimos guardar el secreto un tiempo, hasta que llegó la invitación al baby shower de mi cuñada. Me presenté con un vestido suelto, que apenas dejaba entrever mi barriga. Cuando ella estaba dando un discurso sobre el nombre ancestral de su hija, me levanté y compartí mi noticia. 29 semanas, dije con una sonrisa. Hubo silencio. Luego, aplausos. Su rostro se desfiguró. Mi esposo, que siempre fue el más tranquilo, sacó su celular. ¿Sabías que ese nombre, Lexativa, aparece en sitios de medicina como un remedio digestivo? Algunos rieron. Yo solo tomé su mano y salimos del lugar. Ese momento fue especial, pero lo que vino después fue desgarrador. Poco tiempo después, tuve otro aborto espontáneo. No sabíamos qué lo había causado. Algo en mis suplementos no estaba bien. Comenzamos a sospechar, y por primera vez, mi esposo dejó de defender a su hermana. Empezamos a juntar evidencias. Cada comentario, cada mensaje, cada publicación. Y entonces descubrí que su mejor amiga trabajaba en la farmacia donde yo retiraba mis suplementos. La confronté, y aunque no dijo nada directo, su expresión lo decía todo. Pronto, las redes sociales se llenaron de mensajes atacándome. Mi esposo cerró sus cuentas, nos aislamos, y cuando pensé que ya no podía más, encontré algo inesperado. Durante una cena familiar, su computadora quedó abierta en la cocina. Por impulso, me acerqué y vi correos sobre productos herbales y métodos para inducir abortos de forma natural. Empecé a tomar fotos de la pantalla. Cuando mi cuñada me vio, corrió hacia mí e intentó arrebatarme el teléfono. Gritó. Me empujó. Fue ahí que mi esposo presenció por primera vez su verdadera cara. Ya no quedaban dudas. Desde entonces seguimos un proceso legal con mucho cuidado. Pero más allá de lo jurídico, lo importante fue que finalmente abrimos los ojos. Mi esposo me pidió perdón por no haberme creído antes. Y yo, aunque sigo en duelo, encontré fuerza en mi verdad, porque a veces la justicia no llega por la vía esperada. Pero siempre comienza cuando una víctima ya no guarda silencio. Todo ocurrió tan rápido que todavía me cuesta entender cómo mi vida dio ese giro. Estábamos en la casa de mi cuñada, Sara, cuando noté que algo no iba bien. En un momento, intentó quitarme el celular de forma brusca, y al resistirme, me arañó la muñeca. «¡Está tratando de robarme el teléfono!», grité, mientras retrocedía. De inmediato, ella cambió de actitud. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y con voz temblorosa exclamó: «¡Se volvió loca! ¡Se los dije a todos!». Pero mi esposo ya había visto los arañazos en mi brazo, y la mirada descontrolada en los ojos de su hermana. Por primera vez, no dudó de mí. Se puso entre las dos y, en voz baja, dijo: «Nos vamos». Me tomó de la mano y salimos sin mirar atrás. Sara, sin rastro de lágrimas, gritó desde la puerta: «¡Huyan!», como siempre, pero todos sabrán la verdad sobre ella. Viajamos de regreso en completo silencio. Mi muñeca ardía por el rasguño, pero lo que más dolía era la traición. Al llegar, le mostré a mi esposo unas fotos que logré tomar durante la visita. Su rostro se fue descomponiendo al ver cada una. Al día siguiente, Sara publicó una larga entrada en su blog de maternidad. Hablaba de lo difícil que era tener un familiar emocionalmente inestable. Decía que yo la había atacado en su propia casa y que llevaba años fingiendo embarazos para llamar la atención. Incluso publicó una foto de un moretón en su brazo, insinuando que yo la había lastimado, aunque jamás la toqué. Sus seguidores la creyeron sin dudar. Comentarios de apoyo no paraban de llegar, llamándome tóxica, desequilibrada, e incluso inventaron un hashtag: justicia para Sara. Horas después, mi suegra me llamó. «Tienes que disculparte», dijo sin siquiera preguntarme qué había pasado. «Esto se salió de control. Sara está considerando medidas legales. Ella puso en riesgo a mi bebé», grité, incapaz de contenerme. «No digas tonterías», respondió bruscamente. «Sara jamás haría algo así. Claramente estás pasando por un episodio. Necesitas ayuda». Mi esposo le quitó el teléfono y trató de explicarle: «Mamá, ¿no viste lo que pasó? Fue Sara quien atacó a Emma». «Claro», bufó ella. «Siempre la defiendes». Poco después, Sara nos envió un video de seguridad de su cocina. En él, se me ve cerca de su computador, pero había sido editado. No se veía el momento del forcejeo,
solo lo justo para que yo pareciera la intrusa. En los días siguientes, la situación se descontroló. Sara denunció ante servicios de protección infantil, asegurando que yo tenía problemas mentales y no era apta para ser madre. Lo más cruel fue descubrir que había descubierto que estábamos en proceso de adopción desde hacía meses. Una asistente social vino a casa, fue educada, pero claramente influenciada por la cantidad de mensajes y llamadas que había recibido. Hemos recibido más de 50 denuncias, explicó, hojeando su carpeta. La mayoría con un lenguaje muy similar, lo que indica una posible campaña coordinada. Entregamos todo lo que teníamos. Referencias, informes médicos que demostraban mi salud mental. Pero el daño ya estaba hecho. Nuestra solicitud de adopción quedó en pausa. Lloré esa noche, abrazada a mi esposo. Sara no solo nos había robado los nombres que habíamos elegido para nuestros hijos. Quería robarnos nuestro futuro como familia. Al día siguiente, Sara publicó capturas de pantalla de mí usando su computadora, cuidadosamente recortadas para no mostrar que ella había estado investigando hierbas con propiedades perjudiciales para embarazadas. Su comunidad me tildó de criminal, acusándome de invadir su privacidad. Nuestro comedor se llenó de impresiones de correos electrónicos enviados por sus seguidores a la agencia de adopción. Todos repetían las mismas frases: inestable, peligrosa, necesita ayuda urgente. Esa tarde, Catherine, una amiga cercana de ambas, me llamó con voz temblorosa. Encuéntrame en el parque de la calle Elm. Ven sola. Necesito decirte algo. Mi esposo quiso acompañarme, pero sabía que Catherine no hablaría si él estaba presente. La encontré en una banca, observando a las madres con sus hijos. Apenas me senté, dijo: no puedo más con esto. Sara cruzó una línea. ¿Qué línea?, pregunté, el corazón golpeando fuerte. Las vitaminas. Me pidió que te cambiara unas pastillas. Dijo que eran naturales, para ayudarte con la ansiedad. Mis manos se cerraron en puños. ¿Sabías lo que eran? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía información sobre mí. Descubrió que llevaba tiempo tomando medicamentos de la farmacia sin receta. No era nada grave, pero me chantajeó. Catherine me había citado en el parque, y aunque su voz por teléfono sonaba temblorosa, nada me preparó para lo que estaba por confesar. Ella me amenazó, susurró apenas me senté a su lado. Me dijo que si no la ayudaba, iba a contar cosas que podrían hacerme perder todo. Quise sacar mi celular para grabarla, pero ella me agarró con fuerza de la muñeca. No grabes nada, advirtió con miedo. Si intentas usar esto en mi contra, lo negaré todo. Solo vine para advertirte. Ella no ha terminado contigo. ¿Qué quieres decir con que no ha terminado? Catherine miró a su alrededor, inquieta. Ha estado revisando tu correspondencia. Tiene copias de tus papeles de adopción. ¿Sabe quién es tu trabajadora social? ¿Qué agencia estás usando? Todo. Me congelé. Por fin tenía sentido por qué algunas cartas importantes nunca nos llegaban. Catherine se levantó como para marcharse, pero la detuve. Tienes que denunciarla. A la policía, a la agencia, a quien sea. Ella se soltó bruscamente. No puedo. Si esto sale a la luz, perderé mi empleo. Y también tengo hijos. Lo siento. Y se fue, dejándome sola en aquella banca mientras el mundo parecía caerse a pedazos. Esa noche, mi esposo instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa. Cambiamos todas las cerraduras y redireccionamos nuestro correo a una casilla postal. Literalmente, parecía que nos estábamos preparando para una guerra. El siguiente golpe vino en la cena de Acción de Gracias, en casa de mi suegra. Toda la familia estaba reunida, pero el ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Sara llegó tarde, como siempre, haciendo una entrada dramática con sus hijos vestidos de forma idéntica. Durante la cena, no paraba de lanzar indirectas sobre la importancia de la salud mental y personas que no saben dejar el pasado atrás. Mi esposo apretaba la mandíbula cada vez más fuerte, pero seguía sin decir nada. Después del postre, Sara se levantó y tocó su copa para llamar la atención. Tengo un anuncio importante, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Luego puso una mano sobre su vientre en ese gesto que yo conocía tan bien. Estamos esperando un nuevo bebé y ya tenemos el nombre perfecto. ¡Ay, Sara, qué noticia más linda!, dijo mi suegra emocionada. Sí, continuó ella, mirándome directo a los ojos. Si es niña, la llamaremos Margaret, como la madre de Emma. Mi corazón se detuvo. Mi madre había fallecido hacía solo 6 meses. Su nombre era lo único sagrado que me quedaba. Me levanté tan rápido que mi silla cayó al suelo. Tú no harías eso, le dije en voz baja. Su sonrisa se volvió cruel. ¿Por qué no? Es un nombre precioso, y alguien debería usarlo, ya que tú claramente no puedes. Mi esposo también se puso de pie. Basta, Sara. Esto ya se pasó de todos los límites. ¿Yo?, respondió ella levantando la voz. Ella fue quien se metió en mi computadora. Ella es quien inventa cosas sobre mí. Yo solo quiero mantener las tradiciones de la familia. La sala estalló en gritos. Mi suegro pedía calma. El esposo de Sara no entendía lo que pasaba. Los niños empezaron a llorar, y entonces Sara sacó su teléfono y comenzó a hacer un directo para sus seguidores del blog. Como pueden ver, estoy siendo atacada por mi propia familia, decía a la cámara, solo porque quiero rendir homenaje a la madre de mi cuñada. Nos vamos, dijo mi esposo tomándome de la mano. Mientras salíamos, Sara gritó con voz teatral: «¡Ah, Emma! Tal vez deberías llamar a la agencia de adopción. Me dijeron que recibieron información muy interesante sobre tu historial médico». Viajamos a casa en absoluto silencio, con la ira y la impotencia pesando en el aire. Al llegar, escuchamos el mensaje que dejó nuestra trabajadora social. «Por favor, comuníquense conmigo lo antes posible. Hemos recibido unos documentos que debemos revisar con ustedes». Llamé de inmediato, con las manos temblorosas. Su voz sonaba neutra, pero había tensión. «Emma, nos llegó información afirmando que ha sido hospitalizada en múltiples ocasiones por problemas psiquiátricos». «Eso no es verdad», respondí con la voz quebrada.
Nunca he sido hospitalizada, salvo por complicaciones en mis embarazos. Lo entiendo, pero necesitamos abrir una investigación formal. ¿Podrías facilitarnos tu historial médico completo? Después de colgar, caí al suelo del dormitorio. Mi esposo me abrazó fuerte mientras yo lloraba sin consuelo. Me prometía que íbamos a luchar, que ella no iba a ganar. Al día siguiente, fuimos al hospital para pedir mis registros médicos. La administradora revisó mi expediente y frunció el ceño. Esto es extraño. Hay varias entradas que no reconozco. Sentí que se me caía el alma al suelo. Nos mostró la pantalla. Alguien había añadido internaciones falsas, con diagnósticos inventados sobre trastornos mentales graves. Esto es fraude, dijo ella sorprendida. Tendremos que investigar quién tuvo acceso a este sistema. Pasaron 2 semanas hasta que pudieron eliminar las entradas falsas y dejar constancia oficial de la manipulación. Durante ese periodo, Sara llevó su campaña a un nivel aún más alarmante. Creó perfiles falsos en redes sociales usando mi nombre, donde publicaba mensajes que aparentaban ser desequilibrados, con acusaciones absurdas sobre mi deseo de formar una familia. También envió denuncias anónimas a mi trabajo, cuestionando mi estabilidad emocional. Mi esposo, decidido a protegernos, comenzó a grabar todo. Compró una pequeña cámara que llevaba consigo para registrar cada interacción con su familia. Aunque su madre lo llamaba paranoico, él ya no se dejaba influenciar. La revelación clave vino de una fuente inesperada. La hija mayor de Sara, Faye, de solo 8 años, nos llamó una noche mientras sus padres estaban fuera. Con voz suave, me dijo: «Tía Emma, necesito contarte algo. Mamá nos hace decir mentiras sobre ti». Mi esposo encendió la grabadora, mientras Faye contaba cómo su madre la obligaba, a ella y a sus hermanos, a repetir frases falsas sobre mí. «Practica con nosotros», dijo. «Nos hace repetir las mentiras hasta que las decimos bien. Pero yo ya no quiero. Tú nunca has sido mala con nosotros». Guardamos esa grabación como prueba. Pero al día siguiente, Sara respondió públicamente en su blog, acusándome de manipular a menores para atacarla. Sus seguidores reaccionaron con furia. Recibí mensajes amenazantes en mis redes sociales y hasta publicaron la dirección de mi trabajo. Un grupo apareció frente a mi oficina con carteles ofensivos, acusándome injustamente. Mi jefe me llamó a su despacho. «Sé que esto es algo personal», dijo con tono serio, «pero está afectando al entorno laboral. Tal vez deberías tomarte un tiempo». Fui apartada de mis funciones. Sara había logrado empañar mi imagen pública, dañar mi carrera y poner en riesgo nuestro proceso de adopción. 2 semanas después, fuimos invitados al cumpleaños número 90 de la abuela de mi esposo. Dudamos en asistir, pero ella siempre me había tratado con cariño y no quería decepcionarla. El evento era en un restaurante, un terreno neutral. O eso creímos. Como siempre, Sara llegó tarde, asegurándose de captar la atención de todos. Estaba visiblemente embarazada y no perdía ocasión para presumirlo. Mientras cortaban el pastel, fui al baño. Sara entró poco después, verificando que estuviéramos solas. Se acercó al espejo, sacó su labial y con tono despreocupado, me dijo: «Deberías rendirte. La agencia ya rechazó tu solicitud de adopción». «¿No lo sabías? Tengo una amiga que trabaja allí». Me mantuve en silencio, confiando en que la cámara de mi esposo grabaría todo. Ella, creyendo que estaba derrotada, continuó: «Fue tan fácil. Catherine, mi contacto en la farmacia, otra amiga en el hospital, incluso la asistente social que me debía un favor. Nunca tuviste oportunidad». La miré fijamente y pregunté: «¿Por qué? ¿Qué te hice?». Su reflejo en el espejo esbozó una sonrisa. «Te casaste con él. Mi hermano siempre debía ponerme primero, pero tú llegaste con tu historia de querer ser madre, y él empezó a preocuparse más por ti». Sentí un nudo en el estómago. Salí del baño sin responder. Más tarde descubrimos que, justo antes de ese encuentro, la cámara se había apagado misteriosamente, pero el giro llegó al día siguiente. El esposo de Sara llamó al mío y pidió una reunión privada. Pensamos que vendría a defenderla, pero llegó abatido. «Encontré su diario», dijo, deslizando una libreta de cuero sobre la mesa. «No estaba espiando. Se cayó de su bolso. Creo que necesitan ver esto». Era el diario de Sara, y era devastador. Página tras página revelaban sus planes para arruinarme, su satisfacción ante cada pérdida, su coordinación con otras personas para perjudicarme. Lo peor eran las anotaciones sobre otros familiares. Le había hecho daño al gato de su suegra, saboteado la boda de una prima y causado problemas serios a su antigua compañera de cuarto. El esposo de Sara no lo dudó. «Voy a pedir el divorcio, y si lo necesitan, declararé lo que sé». Hicimos copias de cada página como respaldo, pero Sara se adelantó. Al día siguiente, la policía se presentó en nuestra casa con una orden de allanamiento. Alguien había hecho una denuncia falsa, acusándonos de actividades ilegales. Aunque no encontraron nada, el daño ya estaba hecho. Nuestros vecinos vieron las patrullas. Las miradas empezaron a cambiar. Tras la inspección, hallamos una nota bajo la alfombra de la entrada. Reconocí la letra: «Detente ahora, o la próxima vez sí encontrarán algo». Esa noche, tomamos una decisión. Íbamos a reunir a toda la familia y mostrarles la verdad. Llamamos a una reunión en casa de mi suegra. Sara llegó con su típica actitud triunfal, esperando quizás una rendición, pero mi esposo conectó su laptop al televisor y comenzó a presentar cada prueba: las copias del diario, las grabaciones, los testimonios. Al llegar a la parte del gato, su madre murmuró: «¿Whiskers no murió de viejo?». Sara se puso de pie furiosa. «Todo esto es mentira. Me tienen envidia». Pero su esposo también se levantó. «Es cierto. Vi el diario con mis propios ojos. Sara, necesitas ayuda». Entonces, otros familiares comenzaron a hablar. Historias, momentos, patrones. La verdad ya no podía ocultarse. Sara perdió el control. Gritó, rompió un florero y nos insultó a todos. Fue entonces cuando su hijo mayor, James, todo comenzó cuando una discusión familiar se salió de control. Mi cuñada, Sara, estaba completamente fuera de sí.
gritando cosas sin sentido mientras su rostro refletía una mezcla de rabia y desesperación. Mis suegros y esposos tuvieron que intervenir cuando ella se abalanzó hacia mí, perdiendo totalmente el control. En medio del caos, soltó una confesión inesperada. Afirmó con enojo que debería haber hecho algo más fuerte con las vitaminas que me había dado, que debería haberme impedido seguir adelante con mi sueño de ser madre. El silencio que siguió fue sepulcral. Todos se quedaron inmóviles. Hasta ella pareció darse cuenta de lo que había dicho. Mi suegro, con voz firme y cortante, le dijo que abandonara la casa y no regresara. Sara miró alrededor, buscando apoyo en su familia, pero todos, incluidos sus propios hijos y su esposo, la miraban con una mezcla de asombro y decepción. Me voy, pero me llevo a mis hijos, dijo con frialdad, pero su esposo se interpuso. No, ellos se quedan. Para sorpresa de todos, los niños corrieron hacia su padre, incluso la más pequeña, que estaba en brazos de su abuela. Sara salió sin decir más, dejando atrás una familia destrozada por sus acciones. Mi suegra, entre lágrimas, tomó mi mano y me pidió perdón por no haberme creído antes, por todas las pérdidas que sufrimos sin saber la causa real. Poco después, Catherine, una conocida que trabajaba en la farmacia, decidió contar la verdad. Aterrada por perder su licencia profesional, confesó haber manipulado mis suplementos por petición de Sara. Aportó pruebas, mensajes, recibos, registros. Todo se volvió claro. El esposo de Sara solicitó la custodia total y medidas de protección. En los documentos del proceso se incluyeron pruebas del comportamiento inestable de Sara. También descubrió búsquedas en su computadora que sugerían que su comportamiento venía de años atrás. La imagen pública de Sara se derrumbó. Su blog, que presentaba una vida familiar perfecta, fue desmentido cuando se filtraron fragmentos de un diario personal. La comunidad en línea que la admiraba se distanció rápidamente. En días, perdió a su familia, su reputación y el apoyo de sus seguidores. La agencia de adopción nos contactó para reabrir nuestro caso, y meses después, finalmente pudimos adoptar a 2 hermosos mellizos. Les dimos los nombres Charlotte y James, los mismos que Sara había dicho que quería usar. Fue un momento de cierre para nosotros. Mientras tanto, Sara enfrentaba consecuencias legales. Su abogado intentaba negociar tratamiento psicológico en lugar de una condena, pero su situación se complicaba. Los niños estaban estables con su padre, y Faye, la mayor, volvió a llamarme tía Emma. Incluso me pidió ayudar con los bebés cuando fueran más grandes. Quiero ser una buena prima, no como mi mamá fue como hermana, me dijo. El día de la audiencia final de adopción, mientras tomábamos fotos frente al juzgado, mi esposo notó una figura familiar observándonos desde la acera de enfrente. Era Sara. Llevaba gafas grandes y gorra, pero su presencia era inconfundible. No nos acercamos. La seguridad intervino rápidamente cuando intentó acercarse. Más tarde, supimos que había creado un nuevo blog donde nos acusaba de cosas infundadas. Incluso usó fotos de nuestros hijos manipuladas para hacer creer que eran suyos. Catherine, de la farmacia, nos alertó de que Sara había estado haciendo preguntas extrañas sobre medicamentos infantiles. Decidimos cambiar de pediatra y reforzar la seguridad en casa. Días después, Sara irrumpió en la antigua casa familiar, llevándose objetos personales de los niños. También dejó una nota exigiendo verlos, violando así las medidas legales impuestas. Luego apareció en el trabajo de mi esposo, confrontándolo en el estacionamiento. Él intentó mantener la calma y grabó el encuentro, pero ella rompió su teléfono y escapó. Las cámaras de seguridad captaron todo, y la policía emitió una orden de arresto. Durante una semana, Sara utilizó redes sociales falsas para atacarnos públicamente, inventando historias y manipulando imágenes. Pero las pruebas ya eran muchas, y cada nueva acción suya solo reforzaba el caso en su contra. Hoy, con nuestros hijos en brazos y nuestra familia más fuerte que nunca, sé que nada de lo que Sara intentó pudo destruirnos. Al final, todo lo que consiguió fue alejarse de lo que más decía amar. Nosotros, por otro lado, recuperamos nuestra paz. Y lo más importante, construimos el hogar que tanto soñamos. A pesar de todo lo que habíamos pasado, nunca imaginé que las consecuencias llegarían a afectar también mi trabajo. Ese día, mi jefe me llamó de nuevo a su oficina. Su expresión era seria, pero comprensiva. Sé que esto no es culpa tuya, me dijo mientras deslizaba por el escritorio una hoja impresa. Pero Recursos Humanos está preocupado. Estas acusaciones, aunque falsas, están generando tensión en el ambiente. Miré la imagen manipulada, una foto falsa de Sara, mi ex cuñada, sosteniendo a los mellizos como si fueran suyos. ¿Qué significa esto?, pregunté con incredulidad. Queremos que tomes una licencia extendida, con sueldo, solo hasta que todo esto se calme un poco. Luego veremos cómo proceder. Ese mismo día, limpié mi escritorio conteniendo las lágrimas. Sara, además de todo el daño que ya había causado, ahora me había hecho perder mi estabilidad laboral. Esa noche, recibí una llamada de mi sobrina Faye. Su voz era apenas un susurro. Tía Emma. Mamá está aquí, afuera de la casa de papá. No deja de enviarme mensajes. Quiere que la deje entrar. Mi esposo llamó de inmediato a su cuñado mientras yo me quedaba en la línea con Faye. A través del teléfono, escuchábamos los golpes en la puerta y los gritos desesperados de Sara exigiendo ver a sus hijos. Dice que trae unas vitaminas nuevas para el bebé, que lo harán más inteligente como ella, susurró Faye. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No abras la puerta, mi amor. Aléjate de las ventanas. La policía llegó en minutos. Escuchamos cómo la arrestaban mientras gritaba que tenía derechos, que solo quería cuidar a su bebé. En su bolso encontraron un frasco sin etiqueta con pastillas que, aunque no eran altamente peligrosas, sí contenían un sedante leve, completamente inadecuado para un infante. Pasó 2 noches en la cárcel antes de salir bajo fianza. Su abogado alegó que estaba atravesando una crisis de salud mental. El juez aceptó, pero impuso condiciones. Debía usar un monitor de tobillo y no acercarse a ningún miembro de la familia. Las cosas no quedaron ahí. Amigos que antes la defendían comenzaron a alejarse cuando vieron quién era realmente. Una de ellas, Patricia, me llamó directamente. Te debo una disculpa, me dijo. Le creí todas esas historias sobre ti.
hasta que la encontré revisando mi botiquín a las 3 de la mañana. Dijo que buscaba aspirina, pero ya no le creo. Patricia también descubrió que Sarah usaba su computadora para crear perfiles falsos y coordinar campañas de acoso. Nos envió capturas de pantalla, pruebas concretas que entregamos a la policía. Mi esposo organizó toda la evidencia, clasificándola por fecha, preparando todo para el juicio penal. Mientras tanto, tratábamos de enfocarnos en los mellizos. Estaban sanos, creciendo bien y empezando a sonreír. Charlotte tenía los ojos de mi esposo, y James, mi mentón obstinado. Cada pequeño avance era un triunfo que Sarah no nos podía quitar. La agencia de adopción programó una visita de seguimiento. La misma trabajadora social que había investigado las denuncias falsas de Sarah fue quien vino. Al ver a los niños felices y bien cuidados, se disculpó sinceramente. Es evidente que las acusaciones eran malintencionadas. Y por cierto, ya marcamos el nombre de Sarah en nuestro sistema. Si intenta adoptar o interferir de nuevo, lo sabremos al instante. Esa medida nos dio algo de tranquilidad, pero Sarah aún no se rendía. Esta vez nos demandó por derechos de abuela, alegando que estábamos impidiendo su relación con los mellizos. El caso fue rápidamente desestimado. No era su abuela biológica y no tenía ningún derecho legal. Aún así, comenzó a aparecer en lugares públicos donde sabía que estaríamos: en el supermercado, en el parque, en la clínica pediátrica. Siempre lo suficientemente lejos como para no violar la orden de restricción, pero lo bastante cerca como para incomodarnos. Una tarde en el parque, se sentó en una banca a 15 metros de nosotros, observándonos fijamente. Otros padres se sintieron tan incómodos que se alejaron con sus hijos. Después de eso, cambió de táctica. Empezó a enviarnos cartas a través de su abogado. En apariencia, eran intentos de reconciliación, pero escondían amenazas sutiles. Te perdono por apartarme de mi familia, decía una. Pero si me dejas ver a los mellizos, podemos sanar. No me obligues a demostrar cuánto me importan. Cada carta fue entregada a nuestro abogado y a la policía. El detective del caso nos dijo que ya estaban armando un expediente sólido por acoso. Catherine, otra conocida, también volvió a contactarnos. Sarah me está escribiendo desde números distintos, nos dijo. Me ofrece dinero para conseguir información sobre tus recetas médicas. La bloqueé varias veces, pero sigue insistiendo. Nos envió capturas de pantalla. Sarah ofrecía sumas de dinero que sabíamos que no tenía. Su exmarido había congelado sus cuentas durante el proceso de divorcio. Él ya había obtenido la custodia total de sus hijos, y Sarah solo podía verlos bajo supervisión. Solo fue a una visita. Nos contó en un café. Pasó toda la hora diciéndoles que todos mentíamos. No volvió más. Los niños están en terapia, especialmente Faye. Se siente culpable por haber contado la verdad. Le aseguramos que Faye era valiente y que podía contar con nosotros siempre que lo necesitara. Pero lo peor llegó 2 meses después de la adopción. Sarah logró conseguir empleo en una guardería de un pueblo vecino, usando su apellido de soltera. Pasó desapercibida hasta que una madre la reconoció por el escándalo en redes y avisó a la dirección. La despidieron de inmediato y notificaron a servicios sociales. Trabajar con niños mientras enfrentaba cargos por poner en peligro a un menor fue una violación grave. Se sumó un nuevo cargo a su historial. Su propio abogado renunció, alegando diferencias irreconciliables. En la siguiente audiencia, Sarah apareció con un traje que no le quedaba bien, el cabello desordenado y unas ojeras profundas que delataban su falta de descanso. Apenas el juez le dio la palabra, comenzó a hablar sin rumbo durante más de 20 minutos, mezclando teorías de conspiración con historias de traición familiar, hasta que el juez la interrumpió con firmeza. Señorita Sarah, dijo con tono serio, necesita representación legal adecuada. Le asignaré un defensor público. No necesito ayuda, insistió ella. Solo necesito que alguien escuche la verdad. ¿La verdad según quién?, preguntó el juez. Según yo soy la verdadera víctima aquí. El juez programó una nueva audiencia y ordenó una evaluación psiquiátrica obligatoria. Sarah salió furiosa de la sala gritando que todo era una injusticia. En el estacionamiento volvió a acercarse a nosotros, pero esta vez mi esposo y yo estábamos preparados. Ambos teníamos nuestros teléfonos grabando desde el momento en que se aproximó. Disfrútenos mientras puedan, murmuró señalando a los mellizos en sus asientos del auto. Creen que ganaron, pero sé muchas cosas. Sé qué fórmula usan, qué pañales compran, a dónde los llevan a pasear. Sarah, estás siendo grabada, le advirtió mi esposo con calma. Y estás violando la orden de restricción. Ella rió, pero su risa estaba completamente desconectada de la realidad. La orden de restricción, ese pedazo de papel sin valor, ya la rompí docenas de veces. Seguirlos es fácil, son tan predecibles. Gracias por la confesión, le dije, y detuve la grabación. Su rostro se descompuso al comprender lo que acababa de admitir. Dio media vuelta y corrió hacia su auto, pero el personal de seguridad del tribunal ya se acercaba. Fue detenida hasta que llegó la policía. Esta vez, no le concedieron fianza. El juez decidió que debía esperar el juicio en la cárcel, citando su confesión de múltiples violaciones a la orden judicial y el comportamiento cada vez más alarmante como razones para mantenerla bajo custodia. Una semana después, el exesposo de Sarah trajo a sus hijos a visitarnos. Era la primera vez que veían a los mellizos. Faye fue especialmente cariñosa con ellos, mientras que James y los demás niños los observaban con curiosidad, pero también con ternura. ¿Mamá está en la cárcel?, preguntó el pequeño James a su padre. Sí, hijo, tomó decisiones equivocadas, respondió él con serenidad. ¿Es culpa nuestra?, preguntó Charlotte, de 7 años, con el ceño fruncido por la preocupación. No, mi amor, le dijo mi esposo.
Nada de lo que hizo tu mamá es culpa tuya. Ella está pasando por un momento muy difícil y necesita ayuda. Los niños aceptaron la explicación con madurez sorprendente. Pasaron el resto de la tarde jugando con los mellizos, dándoles sus biberones y riendo juntos. Fue un pequeño vistazo de lo que podría haber sido una vida familiar más tranquila si Sara no hubiera envenenado todo con sus celos. Mi suegra vino a vernos unos días después. El desgaste emocional de los últimos meses era evidente en su rostro. Mientras observaba a los bebés dormir, murmuró: «Debí haber hecho algo mejor. Siento que fallé como madre». «La salud mental no es un reflejo de tu fracaso», le respondió mi esposo con dulzura. Sara tomó decisiones, y esas decisiones fueron suyas. Pasamos la tarde viendo viejos álbumes de fotos. Había imágenes de Sara de niña, sonriendo, aparentando ser una niña normal. Pero mi suegra comenzó a señalar momentos que, con el tiempo, cobraron otro sentido. Sus estallidos de ira cuando no ganaba un juego, cómo manipulaba a los primos más pequeños, o aquella vez en que una compañera de clase enfermó misteriosamente justo después de competir con Sara por ser presidenta del curso. Siempre encontré excusas, admitió ella. Decía que era competitiva, que tenía ambición. No quise ver lo que era evidente. El juicio criminal se programó para 6 meses después. El defensor público de Sara trataba de armar una defensa basada en problemas psiquiátricos, pero la fiscalía estaba confiada. Las pruebas eran contundentes. Testimonios, notas personales, grabaciones, todo apuntaba en la misma dirección. Nos adaptamos a una nueva rutina. Ir al parque sin mirar hacia atrás, asistir a consultas médicas sin miedo, compartir cenas familiares donde el nombre de Sara apenas se mencionaba. Los mellizos crecían rápido, con personalidades cada vez más marcadas. Charlotte observaba todo con atención silenciosa. James, por otro lado, era pura risa y encanto. Un día recibimos una carta de la guardería donde Sara había trabajado brevemente antes de ser arrestada. Informaban que, tras lo ocurrido, implementarían procedimientos de verificación de antecedentes más estrictos. Además, ofrecieron cuidado gratuito para nuestros hijos como forma de disculpa por lo sucedido. Agradecimos el gesto, pero rechazamos. Ahora, la confianza era algo que solo depositábamos en familia o amigos cercanos. Tiempo después, Catherine, una antigua amiga que inicialmente había defendido a Sara, nos envió un último mensaje. «Me voy. Nuevo trabajo, nuevo estado. Necesito empezar de cero en un lugar donde nadie sepa lo que hice. Lo siento de verdad. Cuida de esos bebés». No respondí. Algunas relaciones, una vez rotas, no pueden recomponerse. 5 meses después del encarcelamiento de Sara, llegó una noticia inesperada. Estaba embarazada. Al parecer había tenido una relación antes de su arresto. Su exesposo estaba devastado. «Esos niños no merecen otro hermano nacido en medio de este caos», dijo, «y no sabemos en qué condiciones lo gestó». No estaba bien. El embarazo complicó aún más el proceso legal. El abogado de Sara redobló su intento de construir una defensa por incapacidad, alegando que ninguna mujer en sus cabales cometería esos actos mientras esperaba un hijo. Pero la fiscalía tenía otra visión. Sus acciones eran meticulosas, frías y bien planificadas. No era locura, era intención. Asistimos a todas las audiencias previas. Sara, ahora visiblemente embarazada, nos miraba con odio cada vez más evidente. Durante una de esas sesiones, explotó en pleno tribunal. «Me robaron la vida», gritó. «Mis bebés, mi familia, todo. Y ahora me miran desde ahí como si fueran mejores que yo». El juez ordenó su retiro inmediato de la sala. Mientras los guardias la escoltaban, se volvió una vez más. Charlotte y James debían ser míos. El silencio se apoderó del tribunal. Incluso su abogado parecía resignado. Un mes antes del juicio, Sara dio a luz a una niña. Contra todo pronóstico, nació sana. Le puso de nombre Emma. Me temblaron las manos al oírlo. Incluso después de todo, seguía buscando formas de lastimarme, robando hasta mi nombre para su hija nacida entre el caos y la custodia estatal. Servicios Sociales se hizo cargo de la bebé inmediatamente. Sara no tenía derechos legales dados sus cargos y su situación. La niña fue colocada en un hogar temporal mientras se evaluaba su destino final. Su ex esposo consideró asumir la custodia, pero finalmente lo rechazó. «Mis hijos ya han pasado por suficiente», explicó. «No puedo traer a casa a una hermana que les recuerde constantemente lo que su madre hizo». El juicio comenzó una fría mañana de febrero. Nuestros mellizos apenas tenían 11 meses. Gateaban y balbuceaban sus primeras palabras. Ese día, los dejamos con mi suegro y tomamos asiento en la sala del tribunal. Sara, con grilletes en los tobillos y las muñecas, fue escoltada por los agentes. Su figura, delgada y desgastada, se perdía dentro del uniforme naranja. Había bajado mucho de peso desde el parto. Su rostro lucía pálido y marcado por el cansancio. Apenas nos vio, nos buscó con la mirada. No apartó los ojos de nosotros. Catherine fue la primera en testificar. Contó cómo había sido presionada por Sara para alterar mis vitaminas prenatales. Su voz temblaba y se quebró varias veces durante el interrogatorio. Aún así, mantuvo firme su versión. Ya había perdido su licencia como farmacéutica y su testimonio formaba parte de un acuerdo judicial. Luego, habló el esposo de Sara. Llevó consigo un diario donde documentaba años de manipulación emocional. Compartió episodios de maltratos, del control excesivo y de cómo su esposa no toleraba sentirse menospreciada por nadie. La pintura que dibujó fue la de una persona atrapada en sus propias obsesiones. Cuando fue mi turno, hablé con serenidad. Conté cómo había descubierto los nombres falsos, las cuentas en redes sociales creadas para acosarme y la manipulación de mis registros médicos. Mostré fotos de mis hijos, sanos y felices, a pesar de todo lo que Sara había intentado hacer. Ella quería verme sufrir, dije mirando directamente a sus ojos, porque yo tenía algo que ella no podía controlar, el amor de su hermano. El abogado de Sara intentó mostrarme como la mente detrás de todo, sugiriendo que yo había fabricado una historia para arruinar la vida de su clienta.
Pero las pruebas eran contundentes. Se presentaron correos electrónicos, mensajes de voz, grabaciones y documentos médicos alterados. Incluso se mostró un frasco con pastillas sin identificar que Sarah había llevado a nuestra casa. Contra el consejo de su defensor, Sarah decidió declarar. Su testimonio fue confuso y contradictorio. Habló de traiciones, complots en su contra, y afirmó que las vitaminas eran para mi bienestar. Negó todo, incluso lo evidente, insistiendo en que la estaban castigando por envidia. «Soy una buena madre», gritó entre lágrimas. «Me quitaron a mis hijos porque no soportaban lo que yo tenía». El fiscal fue directo y metódico. Desmanteló su relato con paciencia, confrontándola con sus propias palabras y pruebas. Las contradicciones se acumularon hasta que le preguntó: ¿sí o no manipulaste las vitaminas prenatales de Emma? Sarah guardó silencio. El salón entero contenía la respiración. Finalmente, murmuró: ella no merecía ser madre. La sala explotó en murmullos. El juez pidió orden. Su abogado se llevó las manos a la cabeza. La confesión era clara. El veredicto llegó en menos de 2 horas. Culpable de todos los cargos. Sarah no reaccionó. Miraba al frente, impasible. La sentencia fue programada para el mes siguiente. Al salir, los reporteros nos esperaban. No dijimos nada. La justicia se había hecho presente, pero no trajo consuelo. La familia estaba rota. Una niña, Emma, crecería en un hogar de acogida. La audiencia de sentencia fue más tranquila. Sarah parecía medicada. Se movía lentamente, como si no estuviera del todo presente. Hubo testigos que hablaron a su favor y en su contra. Sus hijos no asistieron. El juez le otorgó 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 7. Cumpliría su pena en un centro especializado en salud mental. Era una decisión equilibrada. Más leve de lo que pidió el fiscal, pero más severa de lo que esperaba su defensa. Cuando la escoltaban fuera de la sala, Sarah se giró por última vez. «Cuida de mi Emma», susurró. No supe si hablaba de mí o de la niña, tal vez de ambas. Regresamos a casa con nuestros hijos, que nos recibieron entre risas y brazos extendidos. Charlotte había aprendido a decir mamá durante nuestra ausencia. James mostraba orgulloso cómo apilaba sus bloques. Esa noche, después de dormirlos, mi esposo y yo nos sentamos en el porche. No hablamos del juicio, solo respiramos en silencio, por fin en paz. 2 semanas después, recibimos una llamada de servicios sociales. Emma necesitaba un hogar definitivo. Nos preguntaron si consideraríamos adoptarla. Nos miramos, luego observamos a nuestros mellizos jugando en el suelo. Charlotte intentaba darle un coche de juguete a James, que no paraba de reír. «Lo pensaremos», respondí. Esa noche, hablamos largo y tendido. ¿Seríamos capaces de criar a la hija de Sarah? ¿Podríamos mirarla cada día sin recordar su origen? ¿Teníamos derecho a negarle un hogar amoroso por culpa de lo que su madre había hecho? Al final, ganó el amor. 3 meses después, Emma se unió oficialmente a nuestra familia. Mantuvo su nombre, pero le agregamos un segundo: Esperanza. Los hijos de Sarah venían a visitarnos con frecuencia. Querían mucho a los 3 pequeños, especialmente a Faye, la mayor, que se tomaba muy en serio su papel de prima mayor. El padre de los niños comenzó una relación con una mujer amable que los trataba con cariño. La sanación fue lenta, pero real. Mi suegra encontró consuelo en su rol de abuela. Se dedicó con ternura a todos sus nietos. Nunca hablaba de Sarah, salvo si alguien le preguntaba. «Está recibiendo ayuda», decía. «Eso es lo importante ahora». Volví al trabajo cuando los mellizos cumplieron 2 años. Mi jefe me recibió con una promoción. Me dijo que admiraba la forma en que había manejado todo. Mis colegas organizaron una pequeña bienvenida con fotos de los bebés en mi escritorio. La vida encontró su nuevo ritmo. 3 niños menores de 3 años era un caos, pero un caos lleno de amor. Emma creció sonriente, tranquila, diferente a su madre biológica. Los mellizos la aceptaron como hermana desde el principio. Con el tiempo, les contamos la verdad, de forma cuidadosa y apropiada para su edad. Hablamos de familias complejas, de salud mental, de la importancia de elegir el amor por encima del rencor. Les explicamos que a veces, las personas que deberían quererte no saben cómo hacerlo, pero eso no significa que no merezcas ser amado. Un día, recibí una carta de Catherine. Era larga. Pedía perdón y contaba que ahora estaba en terapia, trabajando en un hospital y buscando redención. Le respondí con una nota breve. Le deseé lo mejor. Hay perdones que necesitan tiempo. El exesposo de Sarah se volvió a casar cuando su hija menor cumplió 10 años. La boda fue íntima y alegre. Los 4 niños formaron parte del cortejo, radiantes. Habían encontrado nuevamente estabilidad. A veces nos llegan noticias de Sarah a través de su abogado. Está cumpliendo con su tratamiento, participando en actividades dentro del centro y, según dicen, aprendiendo a reconstruirse. Con el paso de los años, la vida volvió a encontrar su ritmo, aunque nada volvió a ser igual. Desde la biblioteca de la prisión, Sarah pasó por varias etapas. Dijo haber encontrado la fe, luego la perdió, y después volvió a aferrarse a ella. Escribía cartas a sus hijos, aunque nunca las envió directamente. Su exesposo las guardaba, sin abrirlas, esperando que algún día ellos decidieran por sí mismos si querían leerlas. A nosotros nunca nos escribió, y en el fondo lo agradecimos. Cuando los mellizos cumplieron 5 años, organizamos una gran fiesta. Vinieron todos los primos, vecinos y compañeros de la escuela. Faye, que ya era adolescente, ayudó con los juegos y decoraciones. Los otros hijos de Sarah participaron con alegría genuina, cantando el feliz cumpleaños con una sonrisa sincera. La pequeña Emma, que ya tenía 3 años, intentó soplar las velas de sus hermanos antes de tiempo. Charlotte la detuvo suavemente, y James no paraba de reír. Eran hermanos de corazón, protectores, pacientes y llenos de amor. La bisabuela de mi esposo, que ya contaba 95 años, observaba la escena desde su silla de ruedas con una sonrisa que lo decía todo. Había vivido lo suficiente para ver cómo su familia sanaba, poco a poco, de las heridas del pasado. Sostuvo a Emma en su regazo y le susurró historias de generaciones pasadas, enfocándose solo en lo bueno.
Esa noche, después del pastel y los regalos, después del bullicio y las carcajadas, subimos a los niños a dormir. Charlotte pidió una historia más. James quería abrazos extras. Y Emma solo dormía si su mantita estaba colocada de la manera exacta. Al cerrar la puerta de Emma, pensé en Sarah. Pensaba en los hijos que había perdido por sus propias decisiones. ¿Sentía arrepentimiento por lo que hizo? ¿Alguna vez aceptó la responsabilidad de su destrucción? Nunca lo sabría. Y eso estaba bien. Su camino ya no formaba parte del nuestro. Mi esposo me encontró en el pasillo. Me abrazó fuerte, en silencio. Habíamos sobrevivido a lo impensable, y contra todo pronóstico, habíamos construido algo hermoso. Lo más importante, nuestros hijos estaban bien. Felices, amados. A la mañana siguiente, la rutina volvió con todo su caos. Cereal derramado, zapatos extraviados, discusiones por juguetes, lo normal en una casa llena de niños. Charlotte ayudó a Emma a elegir su vestido favorito mientras James alimentaba al perro. Eran niños buenos, empáticos, y quizás, precisamente por todo lo vivido, sabían valorar las pequeñas cosas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Faye. ¿Puedo cuidar a los niños este fin de semana? Quiero practicar para cuando tenga los míos. Sonreí mientras escribía. Claro que sí. La rueda de la vida seguía girando, esta vez impulsada por el amor y no por la manipulación. Sarah había intentado destruirnos con su envidia y su necesidad de control, pero sin querer, ayudó a formar una familia más grande y más fuerte. Una familia unida no por la sangre, sino por la elección consciente de sanar, de amar y de seguir adelante. Sus hijos biológicos crecían sin su veneno, libres. Su bebé, aquella niña a la que intentó negar un futuro, florecía rodeada de afecto. Y nosotros, que alguna vez fuimos su blanco, ahora teníamos todo aquello que ella había querido tener. No porque lo tomamos, sino porque lo construimos. Ese otoño, los mellizos comenzaron el jardín. Charlotte organizó sus útiles como si fuera una comandante en una misión espacial. Y James se ganó el corazón de su maestra en los primeros minutos. Emma los observaba partir con lágrimas en los ojos, contando los días para poder acompañarlos. Nos quedamos en la parada del autobús, 3 padres despidiéndonos. Mi esposo apretó mi mano cuando el bus se alejó. Lo habíamos logrado. Contra todo pronóstico, lo habíamos logrado. Esa tarde, mientras Emma dormía la siesta, subí al armario y tomé una caja que llevaba años sin abrir. Dentro estaban las ecografías de los bebés que habíamos perdido, aquellos cuyos nombres Sarah había robado. Las observé en silencio, recordando la ilusión y el dolor. Luego añadí nuevas fotos. Charlotte, James y Emma jugando en el jardín. Imágenes llenas de risa y complicidad. Vida que nació del duelo. Amor que floreció del dolor. Una familia surgida de las cenizas. Volví a cerrar la caja. El pasado tenía su lugar, pero no podía gobernar el presente. Abajo, Emma me llamaba, pidiendo un refrigerio. Bajé las escaleras con una sonrisa, lista para lo que viniera. Porque después de sobrevivir a lo peor, todo lo demás era solo vida. Desordenada, impredecible, hermosa, vida real.